de esta tarde, de este día. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios? Y vamos a ir a Colosenses, por favor, capítulo 3. Vamos a leer del verso 8 al 10. Colosenses capítulo 3, versos del 8 al 10, nuestro hermano José, que es un servidor de una calidad tremenda, que de verdad estamos muy agradecidos, como lo dice mi esposa, con los pastores Ramírez y con el liderazgo de esta casa, del Ministerio Gracia Internacional, por su servicio tan amoroso y tan desinteresado, porque la verdad es que usted podría estar haciendo muchas cosas, ¿verdad, hermano José? Sin embargo, su amor a Dios, su conocimiento de Dios le dan esa devoción en el servicio. Gracias de verdad a usted y a sus pastores y a toda la familia de esta casa. Dice Colosenses capítulo 3, versos del 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, recuerde que uno de los pilares para el conocimiento de Dios es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente golpearse el pecho y decir por mi culpa, y a la suegra decirle por su gran culpa, ¿verdad? No, eso no se trata, no. Aquí es el asunto de un acto de arrepentimiento, es cambiar los pensamientos, cambiar nuestro lenguaje y cambiar nuestras prácticas. Y dice, dejad de estas cosas. ¿Cuáles cosas hay que empezar a dejar? La ira, que no es lo mismo que el enojo, ¿verdad? La ira ya es un enojo desbordado, descontrolado. La malicia, por ahí algunos dicen que le falta la malicia indígena. No está hablando de sagacidad, está hablando de la malicia, de esas personas que solo mal piensan. Ahí está Jessica cuidando, ¿verdad? Porque, ok. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué podemos decir como palabras deshonestas? Todas esas palabras vulgares o mentiras que se digan. Bueno, el 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Y hay algo importante en este verso 9 que dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay una necesidad para poder conocer a Dios de despojarnos. ¿Alguno de ustedes ha jugado dominó alguna vez en su vida? ¿Alguna vez ha tocado jugar dominó? El que no ha jugado, le comento muy rápido. El dominó consiste en que el que pierde fichas es el que gana. El que se queda con menos fichas es el que gana. Y en resumidas cuentas, cuando termina el juego y alguien queda con fichas, se hace un conteo de puntos. Y el que tiene menos puntos es el que gana. Entonces esa es la famosa frase del dominó que dice que hay que perder para ganar. En Dios hay que perder para ganar. En Dios hay que despojarse. En Dios hay que tirar cargas. En Dios hay que soltar puntos. Del hombre viejo que dice aquí, despójense del hombre viejo con sus hechos. Y el verso número 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Es muy importante ir creciendo, como lo dijimos anteriormente, ir creciendo en el conocimiento de Dios hasta llegar a la plenitud. El conocimiento de Dios se adquiere, al menos, no es que sea así, ¿verdad? No se puede decir que es así categórico, pero podemos decir que al menos por 8 factores que operan en conjunto para llevarnos a este conocimiento pleno. Ese conocimiento de Dios se requiere una necesidad de sometimiento, a la vez también de despojo. Algo que les decíamos o que hablábamos hace, no sé si fue una semana o 2 semanas atrás, que no solamente hay que creer y arrepentirse, sino que también hay que obedecer y perseverar. Creo que sí fue la semana pasada. Porque es muy fácil creer. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, les da miedo, pero siguen siendo demonios. Por eso hay gente que usted dice, qué bonito, hablan y creen en Dios, pero siguen siendo malvados.
El asunto no es creerse, no es solamente creer. El asunto es también de arrepentirse, de despojarse, nos dice esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y no solamente se trata de despojarse, sino también de una vida de obediencia, comenzar a obedecer. Pero difícilmente uno pueda obedecerle a alguien que no conoce. Y difícilmente pueda perseverar en algo que desconoce. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el conocimiento de Dios se adquiere por al menos 8 factores que operan en conjunto para llevarnos a ese conocimiento. Y vamos a irlo desgranando. No sé si me alcanzará todo el tiempo para verlo hoy, pero vamos sobre esta meta hasta que el Señor nos indique. Hasta que el Señor nos diga, bueno, ya crecieron en este pilar y en este fundamento, tienen que seguir construyendo con otro. Porque recuerde que cuando regresamos, ya en septiembre, 13 de septiembre fue que regresamos, ¿verdad? El 13 de septiembre ya llevamos 2 meses y cachito, como dicen por allá. O sea que ya llevamos 2 meses de ser, ¿verdad? De la familia de acá. Ya llevamos 2 meses de haber reanudado los cultos presenciales. Ya llevamos 2 meses de que el Señor nos dijo, se acabó el invierno, viene la primavera. Ya van 2 meses que el Señor nos dijo, ok, ahora sí, a sacar los escombros. Ya son 2 meses que el Señor nos dijo, ahora sí, a reedificar, a construir de nuevo. Y en esto, como dicen, pude percibir una confirmación cuando el apóstol Darío Parich me dijo, es necesario reevangelizar o evangelizar de nuevo a la iglesia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, toda esta crisis a nivel mundial, no solamente la pandemia, hay una crisis de moralidad, donde todo el mundo dice, eso es bueno, relativamente. Eso es malo, relativamente, y se cumple lo que dice la palabra. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces no solamente es una crisis a causa de la pandemia, sino es una crisis de moralidad de la humanidad. Y la iglesia, lejos de ser influyente y lejos de ser un ente que persuada al mundo, más bien se ha dejado persuadir por el mundo y se ha dejado intimidar por el mundo. De una u otra forma, algunos me reprochan porque no hago un virtual los domingos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy fiel creyente de que aquel que está en casa no pone atención a un culto. Se ponen a lavar los trastes y están según ellos viendo el culto. Se ponen a lavar la ropa porque es el domingo de hacer las cosas, ¿verdad? Se ponen a cocinar la comida de la semana, a lavar el carro, a lavar los baños y el culto ahí, el pastor bla, 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 bla. Y después si usted pregunta qué dijo, no sé, estaba muy ocupado, muy ocupada. Tan cómoda se siente la iglesia de Jesucristo que no persevera. Vea que estoy siempre en el mismo hilo del mensaje. No persevera. Es como que a usted lo inviten a una casa. Mire, cuando usted a mí me dice, pastor, lo invito a comer a mi casa, yo voy con hambre. Así que usted sabrá. Usted me dice, pastor, usted está invitado a mi casa a comer y yo voy con buena hambre. ¿Por qué? Porque en casa se come muy bien. Pero si alguien me invita a comer, yo necesito ir a gustar, a saborear y a llenarme. Es más, si se puede hasta ayuno hago. Para ir con buen filo, como decimos por acá. Y normalmente, casi que un 99.9% de las veces, topo con que me complacen con lo que me gusta. Y como me gusta casi de todo, tampoco necesita mucha especialidad para complacer, ¿verdad? ¿Y cómo? Y cuando visito, bendecimos espiritualmente, mi esposa y yo, bueno, al menos yo sí, salgo lleno. Salgo repleto. Digo yo, pucha comida más sabrosa. Esto es padecer por el evangelio, dice uno.
No, es broma. Y resulta, hermanos, que esto es lo que pasa con la iglesia. Tanta comida chatarra para el alma que cuando se sirve un banquete, como un culto, como un servicio, menosprecian. ¿Por qué? Porque se ha comido mucho. Mensajitos y reflexiones y psicología humana y ideologías y filosofías humanistas, donde lo único que le dicen, usted va a estar bien, tranquilo, el hombre todo lo puede. Y todas esas cosas son las que han llenado la cabeza y el espíritu, principalmente la inteligencia espiritual del ser humano, de pura chatarra. Entonces, volviendo al punto, vamos a ver estos factores que operan para poder alcanzar ese conocimiento pleno. Y uno de los factores, y es el que hoy vamos a ver, se llama: las Escrituras contienen la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. No se puede conocer si no escudriñamos la palabra. Y cuando Jesús dijo escudriñar, dijo nuevamente cavar pozos hasta encontrar agua. ¿Usted tiene problemas de agua en su casa? Vaya al patio y comience a excavar y excavar y excavar. Llegará a un punto donde llegará a encontrar agua. En profundidad. No es broma, yo no sé si habrá, ¿cómo se llama? Un manto acuífero, ¿verdad? Pero normalmente en Guanacaste, ya en Playas del Coco, normalmente eso es lo que hacen los finqueros. Y en lugares así, llegan y buscan donde haya, no sé, tienen su ciencia, por no decir otra cosa, tienen su ciencia para descubrir dónde está el manto acuífero, y ahí cavan y cavan y cavan y hacen un hueco tan profundo hasta que llegan a encontrar agua. Y se abastecen. Para nosotros crecer en el conocimiento pleno, tenemos que escudriñar, cavar profundo y encontrar lo que las Escrituras hablan, lo que Dios dice de sí mismo. Y aquí arrancamos, iglesia. Ahora, hay un punto importante, que es la incapacidad humana de conocer a Dios. Esto prácticamente lo vimos en la primera enseñanza de hoy hace 15, pero hoy vamos a retomar acerca de la incapacidad humana de conocer a Dios. ¿Y por qué el ser humano es incapaz de conocer a Dios? ¿Quién me puede responder así en una palabra? ¿Por qué el ser humano es incapaz de conocer a Dios? Por el pecado. Por el pecado simplemente. Simple y llanamente. Yo creí que iba a descender el Espíritu Santo porque se les veía así como humo saliendo. Yo dije, solo falta que vean lenguas de fuego aquí. Por el pecado. Es que antes de la caída, el hombre gozaba de plena comunión con Dios. Dios llegaba ya fuera a almorzar o a tomar café con Adán y con Eva. Y salían a caminar, no era nada más de llegar y comer, salían y caminaban y hablaban. No, estoy hablando de tomar café y todo, usted sabe que estoy fraseando, ¿verdad? Estoy añadiéndole mi interpretación humana a la relación. Iban a ir a ver y a conocer algunos diseños de Dios para ese huerto. Pero debido al pecado de Adán, vea que no estamos hablando del pecado de Eva, porque el pecado de ahí, el que marcó un antes y un después en nuestras vidas fue el de Adán. El ser humano perdió la capacidad de relacionarse con Dios. Más bien, al ser expulsado del huerto del Edén, inicia una búsqueda interna por recuperar esa relación con su Creador. Que lejos de encontrar el camino de regreso en esa búsqueda, más bien el ser humano se ha extraviado aún más. Aquí tiene que ver muchísimo lo que nosotros hemos ya estudiado en muchas prédicas de lo que es la ceguera espiritual. Porque el sentido de la visión espiritual por causa del pecado se ha perdido. La ceguera espiritual es la incapacidad de conocer la verdad de Dios por sí mismos. De esa búsqueda a ciegas nace lo que nosotros conocemos como la falsa adoración. Lo que es la idolatría.
lo que son las supersticiones, lo que es el ateísmo y toda religión falsa. El ser humano palpa en la oscuridad, pero no logra encontrar a Dios porque no es posible conocerlo, como ya lo hemos dicho, por el simple razonamiento humano. Tampoco puede ser encontrado por los sentidos naturales. Y a uno le ha tocado escuchar expresiones tales como, si yo puedo oler, si yo puedo gustar, si yo puedo tocar a Dios, entonces yo lo adoraría y creería en Él. Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo, es en espíritu el asunto, es en el espíritu el asunto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es invisible. No es visto por nuestros ojos naturales e incomprensible. Su comprensión escapa de la mente humana. Por eso, para que la humanidad pueda conocer a Dios, fue necesaria la revelación. Diga conmigo, la revelación. Jesús lo expuso en las siguientes palabras y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 25 y 26. Mateo 11, 25 y 26. Si alguien me lo lee, por favor, Reina Valera 1960, yo busco la traducción lenguaje actual. Amén. Por favor. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas y de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Así es. Porque el conocimiento fue escondido para que no fuera por capacidad humana que se alcanzara la revelación, sino para corazones sencillos y humildes que crean en Dios, puedan recibirlo. ¿Por qué? Porque así le agradó a Dios, punto. Ya. Y si usted me dice, ¿pero por qué? Pregúntele usted a Dios cuando lo lleve a su presencia. Que Él le responda si quiere. Yo no puedo decírselo porque no lo sé. El mismo Jesús lo está estableciendo en el verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. La traducción lenguaje actual dice, en ese momento Jesús se dirigió a Dios, o sea, hizo su oración y le dijo, Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños. Pero no está hablando de niños físicos, está hablando de los discípulos que le seguían. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. Porque es la voluntad de Dios. Ahora, en este punto, ¿cuál es el significado o el concepto bíblico de la palabra revelación? Vea que estamos hilvanando. Vea que estamos tejiendo y estamos tejiendo fino, porque el día de mañana usted no podrá decirle a nadie, esto lo desconozco, de esto nunca se ha hablado en la iglesia. ¿Qué significa o cuál es el concepto bíblico de la palabra revelación? La palabra revelar significa descubrir. Descubrir o dar a conocer algo que estaba oculto al conocimiento natural humano, para que pueda ser visto y conocido. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? A ustedes que han creído en mí y que han escuchado mis palabras, Dios ha querido mostrarse a ustedes para su conocimiento. De una u otra forma, eso es lo que quiso decir. El creador de los cielos y de la tierra, el Señor de todo lo visto y lo no visto, de este mundo físico y del mundo espiritual,
se ha querido mostrar a ustedes por medio de mí, dijo Jesús. Como consecuencia del pecado de la humanidad, Dios no podía ser encontrado por la mente humana. Debido a esta incapacidad de la humanidad de conocer a Dios, fue necesario que el Señor se diera a conocer a sí mismo. Esto quiere decir que Dios se autorreveló. No reveló con B de rebeldía, sino con V de mostrarse, de revelación, ¿verdad? O sea que Dios se automostró, Dios se autodescubrió para que la humanidad le pudiera conocer. Dios se dio a conocer a sí mismo. Diga conmigo, Dios se dio a conocer a sí mismo. ¿Qué significa autorrevelación de Dios? Que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer, que el conocimiento del Dios verdadero proviene de lo que Él mismo nos ha revelado. Y esta revelación nos comunica la verdad de cómo es Dios. ¿Cuál es el éxito de una pareja? De una familia. Conocerse. Y es que no solamente un matrimonio, porque uno como padre nunca termina de conocer los hijos. Porque hay un día en que salen con domingo 7, ¿verdad? Y usted dice, pues yo no me imaginé que fuera posible hacer eso, o esta fuera posible hacer esto. Y ahí va uno en ese proceso de conocimiento. Curiosamente es más fácil de los hijos conocer a los padres. Porque los padres normalmente somos cartas abiertas en la casa. Bueno, en algunos casos, no estoy diciendo que sean todos, al menos en mi hogar. Nosotros los papás somos cartas abiertas, todas las mañas nos saben. Todo, nos conocen. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual, en este caso de Dios, aunque no hay punto de comparación entre nosotros y Dios, estoy usando una analogía, nosotros hemos mostrado nuestro carácter, nuestras características, nuestros atributos, en este caso buenos y malos. Un hijo sabe lo que a papá y a mamá le gusta y lo que no le gusta. Y aún sabiendo lo que no le gusta, lo hace. En este caso, Dios comunica su verdad de cómo es Él, cómo es su carácter, sus características, sus atributos. No solamente eso, sus planes y sus propósitos también los muestra. También quién es en realidad el ser humano, lo muestra Dios. ¿Y qué papel tiene en los planes de Dios? El reconocimiento de Dios proviene de estos dos tipos de revelación. Está la revelación natural y la revelación espiritual o la revelación especial. ¿Y qué es la revelación general? La revelación general o natural es la revelación o información que usted y yo tenemos de Dios por medio de la creación. O sea, cuando usted y yo observamos la naturaleza, sus leyes, sus maravillas. Esto es lo que dijo el salmista David en el Salmo 19, 1 al 4. Salmo 19, del 1 al 4. No se me desenganche porque esto es como cuando jugábamos a la víbora de la mar, ¿verdad? Que todo el mundo se agarraba de la cintura y comenzaba a correr, ¿verdad? Y se guardaba la cola. ¿Alguien jugó eso? Es un viejo, muy viejo juego. Sí, ¿verdad? Bueno, puede ser que tenga otro nombre ahora. Todo el mundo se agarraba de la cintura y había que salvar al último, que era la cola del que andaba agarrando. Y entre más miembros desmembraba, ganaba el que hacía el papel del malo. Sí lo jugaron, nunca nadie. Tan re viejo soy. O tan sano fui, más bien, que jugaba, no jugaba PlayStation. ¿Usted también? Ah, bueno. ¿Qué cosa, va? Muy bien, ¿qué dice? Mejor vamos al Salmo. No, es que lo que quería decirles es que si usted se desconecta y usted empieza a pensar cómo vas a prisa con Heredia, si no es que ya fue, o si el asunto de los frijoles se me quedaron y fue pucha, los dejé puestos y no tengo cómo llamar, esas cosas usted se suelta y se lo llevan.
Se le lleva el hilo, como dice, se le perdió el hilo al pastor, no, se le perdió el hilo a usted. Ok. Muy bien. Salmo 19, del 1 al 4. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo voy a leer otra versión que tengo acá. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Yo voy a leerle la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice de la siguiente forma. Más o menos es parecido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero, sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Nótese que en la creación hay un mensaje, según este salmo. En la creación hay un mensaje, en ella encontramos la evidencia de un creador, porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que ha hecho, lo que sus manos han hecho. Notemos también que dice, no se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. ¿Qué es lo que nos está diciendo esos versos de este salmo? Que esta revelación a través de la creación muestra que hay un creador, pero esa revelación es incompleta. ¿Por qué? Porque le falta explicación. No hay voz concreta que hasta que Dios hable. Por eso dice, sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Otro de los salmos encontramos que el rey David descubre que detrás de la creación hay un creador y esa revelación le produce reflexión en su corazón. O sea, es un mensaje implícito. Es como cuando usted y yo nos paramos al frente de un celaje de esos de tardes de diciembre que esperemos que nos vengan. Si Dios quiere y una tormenta no estorba. Esos famosos celajes, ¿verdad? Que son naranja, aunque dicen que esos colores naranja y como lilas y todo eso es la contaminación de la atmósfera. Pero qué belleza, ¿verdad? Parece como si fuera un pintor el que lo hace. Cuidado el cable. Uy. Pareciera como quedan a veces las nubes, pareciera como si fuera que, no sé cómo se llama, el canvas en madera, ¿verdad? Como si alguien que le gustan las manualidades comienza a acomodarlas. Usted dice, no, hombre, ¿quién puede decir que Dios no existe? Vea qué belleza, ¿quién pudo haber pintado semejante cuadro? Eso es lo que nosotros podemos ver de la revelación del Creador por medio de la creación. Y el Salmo 8, vamos a leer del Salmo 8 solo el verso 1 y el verso 3. Y hoy vamos a quedar con lo que es la revelación general. O esta revelación natural, para de hoy en ocho entrar a lo que es la revelación especial. Y así que si usted le agarra flojera un domingo o alguien le dice que le va a llegar, dígale, llegue si quiere a tomar café o a cenar. Pero necesito ir a la iglesia. Necesito congregarme. O en último defecto, pues pida el video. Porque el video solamente contra pedido se manda. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre busca qué comer y el que tiene sed busca el agua. Muy bien. Daniel, ¿verdad? Muy bien, Daniel. ¿Qué dice el Salmo 8, versos 1 y 3? El 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tus gloria sobre los cielos. ¿Y el verso 3? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas. Me pregunto. Sigue, ¿no? Bueno, el 4, está bien.
Así es. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente forma: oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice el verso 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Debido a esta expresión del rey David, en su calidad de salmista, debido a esto fue que el apóstol Pablo asegura que la revelación general ya es una evidencia de que hay un creador, y eso elimina toda excusa para dejar de creer. Romanos capítulo 1, verso 20. Recuerde que el que se suelta se lo lleva a la corriente. O como dicen por allá, camarón que se duerme, amanece en cantonés. ¿Ah? Muy bien. Romanos 1:20, ¿quién me lo lee? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Así es. Vea lo que dice Pablo. No hay excusa. Yo leo lo que dice la Nueva Versión Internacional. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Es más loco creer que esto fue obra de la casualidad, de que hay un constructor detrás de todo esto, que creer que hay un constructor detrás de todo esto. Se necesita más fe para creer algunas teorías locas, como el Big Bang Boom. Ah, no, ese es otro. El Big Bang Theory. Como algo así por sí, o per se, como dicen los estudiosos. Una explosión inicia y todo se acomoda aleatoriamente. Por Dios, hay que tener más fe para creer eso. Que creer que el Big Bang se da, pero que hay alguien que jala el gatillo, como nos enseña el hermano Jorge Gil. Que hay alguien que jala el gatillo y que todo está tan bien calibrado que todo queda acomodado en un punto exacto para que haya un orden. Para mí es más fácil creer que aquí hubo un creador que construyó esto, que esto surgió solo. ¿Qué se necesita más fe? Que yo le diga a usted que esto alguien lo hizo y que duró un mes, a que de un pronto a otro del oasis comenzaron a salir estas cosas. ¿Qué es más fácil para usted creer? Que alguien lo creó, que alguien lo hizo. Es que por ahí oí, ahora que mencioné el hermano Jorge Gil, oí de él decir que unos filósofos cristianos decidieron no ir a un debate ateo, porque la verdad es que estos ateos ni sabían lo que creían, o en lo que no creían. Ni siquiera tenían argumentos científicos. Entonces, ¿para qué ir a debatir con ese tipo de gente? Entonces la gente, a usted y a mí, nos señalan por lo que creemos, y es más tonto lo que ellos creen que lo que usted y yo creemos. No sé si me doy a entender con esto. Porque tienen la cualidad o tienen ¿cómo se dice? Como que tienen ese poder de las tinieblas de hacerlo sentir a usted como un desadecuado por lo que cree. Como que usted y yo estamos fuera del orden natural. Y nos intimidan con eso. Mentiras del mismo infierno. Vea usted qué sutileza la del maligno, de Satanás, como usted quiera decirle, el cuijin, el patas, como quiera decirle. Sin embargo, este tipo de revelación, aunque es evidencia de un creador, no es suficiente para conocer a Dios. No es suficiente. Y mucho menos para recibir su salvación. No es suficiente.
¿Por qué es insuficiente esta revelación? El apóstol Pablo explica que debido a la naturaleza humana caída, la mente humana tergiversa. ¿Verdad que sí, Yajaira? Tergiversa. ¿Qué significa tergiversar? Cambiar las versiones. Ese es el gran problema del ser humano. Por eso lo menos que uno diga a veces es mejor, porque cuando después dicen es que fulano dijo. Yo, cuando dije, nunca. El ser humano tergiversa y corrompe el mensaje que recibimos a través de la creación. El hombre termina dando culto a las criaturas antes que al Creador. Vea lo que dice Romanos, capítulo 1, del verso 21 al 23 y el verso 25. Romanos 1, 21 al 23 y el verso 25. Alguien que me lo lea, porque yo voy a leer otra versión. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 25. ¿Ya lo leyó todo? No, es 21. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 23 y el 25. ¿Ya? Ok. Como tengo otra versión. Me estoy riendo del chofar que está sonando afuera. No es de usted, amor. Es del chofar de afuera. A pesar de haber conocido a Dios, dice la Nueva Versión Internacional, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron a sus inútiles, oiga, esta versión bien como lo dice, a sus inútiles razonamientos. Y peor aún, se les oscureció su insensato corazón. O sea, eso como dicen, desde que estaba perdido se extravió más. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Basta con analizar las religiones antiguas de cualquier cultura para ver cómo en lugar de descubrir que hay un creador que merece adoración, se inventaron ídolos de todo tipo y practicaron adoración pagana, idolatría y supersticiones. Las civilizaciones más desarrolladas de la antigüedad y los imperios a través de la historia han dado culto a animales, a los ríos, a las montañas, a los fenómenos naturales. Eso lo hablamos hace 15 días, pero la Biblia nos enseña que la creación tiene el propósito de adorar a Dios como creador y no a la creación por sí misma. ¿Sí me estoy dando a entender? Podemos ver la creación alabando a Dios en este pasaje, Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Gracias a Dios por el hermano José, porque más de uno que ya ni el teléfono traen con la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 5:13? Amén. Vea qué hermoso lo que dice esta palabra en Apocalipsis. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la que usted y yo hemos cantado, que dice, al que está sentado en el trono. La creación misma reconoce
a su Creador. Y nosotros que somos hechos a su imagen y su semejanza, andamos perdidos. Andamos extraviados. Número 2. En la revelación natural no hay mensaje de salvación para el hombre caído. Tampoco explica cómo volver a reconciliarnos con Dios. A lo sumo se llega a admitir la existencia de Dios, pero nada se sabe de su justicia, de su santidad, de su amor y de sus propósitos. Nadie vuelve a ver al cielo y dice, ay, Dios justo, santo y amoroso, si no tiene otro tipo de conocimiento. ¿Me estoy dando a entender? Y usted dice, pero yo antes de conocer a Dios, por la religión lo hemos aprendido. O sea, en la revelación general, diga conmigo, no hay mensaje de salvación. Número 3, por medio de la revelación natural o general, podemos conocer que hay un Dios y su poder, pero si seguimos ignorando quién es Él y lo que es para nosotros. Dios sigue siendo un desconocido. Dios sigue siendo un desconocido. Y por eso lo invito, si usted quiere, anote pida el video si quiere. Lea lo que dice Hechos capítulo 17, versos del 25 en adelante, donde Pablo les predica a los griegos acerca del Dios no conocido. Porque los griegos eran politeístas y tenían tantos dioses que hasta un Dios que no conocían tenían que adorar. Y como Pablo toma de este punto, que quiero volver a repetir, no podemos conocer que hay un Dios y su poder porque seguimos ignorando de Él y lo que Él es para nosotros. En ese caso, Dios sigue siendo un desconocido. Entonces, a través de ese punto, como Pablo le muestra a los griegos que ese Dios desconocido es Dios. Y número 4, y con esto estamos terminando, para los que ya les suenan las tripas, la revelación general tampoco contesta las preguntas tales como ¿cuál es el sentido de la vida? Si usted ve un arbusto y usted entiende ahí cuál es el sentido de la vida, cuidado con el arbusto que está viendo. Cuidado es la mata que está oliendo, ¿verdad? Cuidado es el culantro que está cocinando. Si usted comienza a encontrar el significado de la vida a través de una mata, ve a ver qué clase de mata es, ¿verdad? Porque puede ser que lo está haciendo alucinar. Ok, y ahora sí les llegó. Usted no puede encontrar a través de la revelación general cuál es el sentido de la historia. Usted no puede encontrar a través de la revelación general qué hay después de la muerte. Es más, hay algunos que dicen, esto se acaba y punto, finito. No, señor. Si algo, lo voy a explicar de una forma sencilla. Si hay algo que Dios quiere que el hombre retome es su inmortalidad. Pero eso es otro tema. Para saber qué hay después de la muerte, ¿qué se requiere? Una revelación especial. Y eso es lo que vamos a ver de hoy en 8. Ya hoy comprendimos que a través de la naturaleza, aunque se muestra que hay un creador, no le podemos conocer plenamente. De hecho, que existe una creencia llamada panteísmo, para que ustedes lo tengan como referencia. Panteísmo, donde la palabra pan no es el baguette que usted y yo nos desayunamos, sino que significa todo. Eso significa, del griego, pan significa todo. Y teísmo significa Dios. O teos, que significa Dios. Esta creencia lo que sostiene es que la creación y Dios son lo mismo. Yo tengo un hermano por parte de papá que dice que cuando usted oye un gato decir miau, es Dios hablando. Yo le dije, no, definitivamente este sí que está... De verdad que sí, le dio feo el culantro que le echó a la sopa. De verdad, hermano, se lo digo. Sí. Un gato dice miau y es Dios hablando.
Dice, óigalo bien, que el universo en su totalidad es Dios. Dígame si usted si no se ocupa más fe para creer semejante cosa. Dice que es propia de las religiones de la India y de los seguidores del filósofo griego Platón. ¿Se acuerdan que hablamos de él hace 15 días? Hablan de la naturaleza como si tuviera personalidad. Y me gustaría que terminemos leyendo lo que dice Apocalipsis 4:11. A la luz de esto que acabo de decirles, ¿qué dice Apocalipsis 4:11? ¿Esa es? Ah, ya. Léanlo, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se ocupa más fe para creer lo que dice el panteísmo o para creer esto? ¿Para qué? Sí, sean sinceros, ¿para qué se ocupa más fe? Y fe ciega y absoluta. Para creer el panteísmo. Es como que yo estoy diciendo que ahí está Dios diciéndome que acabe el culto. ¿Ah? Y los ángeles ladrando también. Hebreos capítulo 11, verso 3. Ver por lo que se... Lástima porque los del video tal vez no captan que se pierden por no venir a un culto presencial. ¿Qué dice Hebreos 11:3, hermano? 11:3. Capítulo 11, verso 3. Y con eso acabamos. Hebreos 11. 3. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de dónde? De lo que no se veía. Les dejo esto para que ustedes puedan reflexionar y si alguno desea el video ya después de que yo lo edite, yo lo que hago es que lo subo al YouTube y después comparto el enlace para que sea más fácil, porque por medio de las redes sociales la única que soporta mandar videos tan pesados es la Telegram. Si alguno desea, pues por esa área me lo puede pedir. Si no, pues voy a editar el video y lo puedo mandar ya el enlace para que usted pueda dar una repasada a todo lo que aquí hemos hablado. Y si gusta las otras dos enseñanzas, me las pide y yo con mucho gusto se las puedo mandar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde maravillosa y gloriosa, la cual tú has diseñado para nosotros desde la eternidad, para el conocimiento tuyo. Bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas. Doy gracias a Dios porque yo sé que tú tienes una revelación especial para cada uno de nosotros y que te conozcamos como eso que eres, un Dios personal, un Dios que tiene interés y propósito para la vida de cada uno de nosotros. Yo bendigo este tiempo, bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, esta semana y declaro tu gloria sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Para todos, buenas tardes. Shalom, nos vemos de hoy en 8.